oyentes de Radio Sefarad, una edición más aquí a Revista de Medio Oriente, el programa de Masa Gabriel en Radio Sefarad. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿qué tal Radio Sefarad? Todo bien, de nuevo aquí en esta cita, en la revisión sobre medios de comunicación que hoy dedicas a un artículo del periódico de Cataluña. Sí, básicamente es un artículo que nos ofrece todos los ejemplos necesarios sobre la mala praxis periodística. Tiene problemas con las fuentes, tiene problemas a la hora de tratar el tema, tiene problemas con los titulares, en fin, tiene problemas con todo. ¿Por qué? Porque, bueno, el titular es 4 asesinatos reavivan el debate sobre el abandono de los palestinos de Israel. ¿A qué te lleva a ti? Mira, te pregunto, yo sé que no has leído el artículo, ¿a qué te lleva este titular? 4 asesinatos reavivan el debate sobre el abandono de los palestinos de Israel. ¿De qué crees que va a hablar? Bueno, pues evidentemente de la otra parte, ¿no? De quién está detrás. ¿Quién está detrás? Bueno, pues ni se menciona. Precisamente da la sensación de que Israel estaría detrás de algún modo, pero no. De lo que se supone que habla es de la violencia intracomunitaria dentro de las comunidades árabes israelíes, pero no analiza el fenómeno, o sea, no habla realmente de dónde viene, qué es lo que sucede, etcétera, no. Lo único que hace es mezclar los elementos y confundir de algún modo a los lectores. No hay ningún contexto. Entonces, si supuestamente va a hablar de esa violencia dentro de las sociedades, insisto, dentro de la comunidad árabe israelí, termina hablando de Sheikh Jarrah, del conflicto con Hamas, etcétera, de los refugiados palestinos del 48, de lo único que la idea, lo que subyace del artículo y donde uno tiene que centrarse, o por lo menos eso es lo que parece, es que Israel es muy malo y tiene la culpa de todo. Entonces, claro, cuando en un párrafo mismo te habla de unas víctimas de la violencia interna, que son como mafias internas, violencia interna, hay muchas cuestiones internas, pero en el mismo párrafo te menciona Sheikh Jarrah o te menciona las muertes de unos palestinos a manos de racistas israelíes en medio de la crisis dentro de las propias ciudades de Lod, pues es muy complejo, porque la idea es que está mezclando todo. Para que nos hagamos una idea, es como si en una situación de conflicto internacional, por ejemplo, no sé si España estando en conflicto con Portugal, de repente nos hablaran de víctimas del conflicto con Portugal y a la vez nos lo mezclaran con víctimas de la violencia de género dentro de España. Es decir, está todo mezclado y entonces, claro, es muy difícil seguirlo el artículo. Por ejemplo, en todo momento se omite el contexto, no hay ninguna información real respecto a la violencia que está, por ejemplo, Lod. Y una de las cosas es muy interesante, el primer párrafo dice: los palestinos de Israel vuelven al foco mediático. Hace un mes, sus conciudadanos judíos gritaban muerte a los árabes entre vehículos calcinados frente a sus hogares en las ciudades mixtas del Estado hebreo. Es cierto. Y luego dice: este fin de semana los asesinatos de 4 miembros de esta comunidad, el 21% de la población de Israel, han reavivado el debate sobre la criminalidad y el abandono institucional hacia este grupo poblacional. Es cierto que hubo ciudadanos judíos gritando muerte a los árabes, pero no eran los conciudadanos judíos así en general, como informa, dando como a entender que es la totalidad. Fueron unas decenas, independientemente de eso hubo arrestos, ha tenido la condena de gran parte de la población y sobre todo, que eso es la parte más interesante, estás hablando de unas confrontaciones, una violencia en las ciudades mixtas que no surge de la nada. Hay más cuestiones, que decir, concretamente esta que menciona, concretamente esta, porque luego la mezcla con otra. O sea, esto es se puede decir, el gran problema. Se puede decir, Masa, que se puede decir que no aclara, ¿no? Ni desarrolla el enunciado del titular. No, en absoluto, no hay ningún salvo para decir que Israel no hace nada y que es culpable prácticamente de todo.
pero precisamente no informa de esa violencia interna y todos los problemas y las complejidades que puede tener. Es decir, que hay un abandono institucional, que ahora no lo hay, pero que hubo, evidentemente, pero no hay un tratamiento del problema. La idea es meter todo en una especie de saco donde todo se mezcla. Por ejemplo, hablan de Hamás. Es muy interesante cuando hablan del último conflicto con Hamás, lo que dicen es que Israel empezó a bombardear. No explican por qué empezó a bombardear, no mencionan los cientos de cohetes previos lanzados por Hamás. Es decir, lo único de lo que se habla aquí es de unas víctimas palestinas o árabes israelíes, que este es otro aspecto interesante, porque te inciden en que no hay que llamarlos árabes israelíes, hay que hablar de palestinos. ¿Por qué? Porque, y entramos en el siguiente aspecto de este artículo, que es otro gran problema prácticamente endémico en los medios en español, que son las fuentes. Aquí solamente tienes dos personas que hablan. Una es una analista, Dalia Schendlin, muy bien, muy interesante. Es una analista que está vinculada a movimientos progresistas, ella como tal se define. Esto no lo dicen, no te dicen la analista progresista, no te dicen la analista, y que es muy crítica en muchos aspectos de Israel, tiene todo el derecho a serlo, no hay ningún problema ahí, pero es la única voz de la que se habla. O sea, te lo venden como la exclusiva realidad. No hay otras opciones, no hay otras lecturas. Y la otra voz que oímos es Ashraf Gandour, de quien nos dicen que es de la multicultural Haifa y luego nos lo definen como joven activista. Pero hay más que decir de este señor. Es una persona que acusa a Israel de apartheid, incluso llegó a decir que Israel daba vacunas expiradas a los palestinos, cosa que es completamente ridícula. No te explican que es una persona radical. Entonces, el gran problema de ese artículo es que emplea unas versiones y unas voces y una narrativa muy extrema, muy radical, y es la única realidad que que le venden al lector, que le ofrecen al lector, con lo cual el lector no entiende nada. Luego el texto ya presenta unos grandísimos problemas ya desde una perspectiva meramente profesional. Por ejemplo, cita, entre comillas, a Netanyahu. Dice que Netanyahu dijo que los palestinos de Israel buscan aniquilarlos a todos, y esto pues no fue realmente Netanyahu. Según reportaron varios medios, no habría sido Netanyahu quien pronunció esas palabras, sino que fue algo que subió en su Facebook y que el propio Likud dijo que fue un error de un trabajador en campaña, que no había sido aprobado. Y ahí cito textualmente, el primer ministro Netanyahu no vio esas cosas, no las aprobó, no está de acuerdo con ellas y se opone a ellas. Incluso dice el comunicado, cuando el contenido fue puesto en su conocimiento, pidió que fuera retirado de inmediatamente. Es decir, te puede caer muy mal Netanyahu, puedes considerar que es un racista, puedes considerar que su página Facebook, incluso él es responsable último de la página Facebook, pero si eres periodista y estás citando unas palabras que los mismos que la pusieron dijeron que no lo dijo Netanyahu, ponlo aunque sea como que se vio envuelto en una polémica, que fue una situación dudosa, pero no puedes darlo como palabras de él, literalmente, entrecomilladas, porque no existe ninguna grabación de él diciendo esto. Bueno, pero para el diario, el periódico no parece ser un problema y como tal lo venden y como tal lo ofrecen. En fin, es un artículo que tiene un poco todo el espectro, ejemplo, ¿no? Podemos decir de esos asuntos y esas malas praxis que se ejercen a la hora de hablar de Israel o de asuntos relacionados con su política. En esta revista de Medio Oriente, en el que precisamente analizas eso, ¿no? Los artículos en español que os llaman la atención para denunciar esta manera de hacer periodismo. Exacto. Muy bien, Masa, pues como a ti, a todos los oyentes, les emplazamos a una nueva edición y les invitamos a visitar la página web revistamo.org. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene.